La palabra conciencia se puede utilizar de dos maneras. Conciencia con la letra C directamente, en ese caso es un proceso donde yo me doy cuenta de las cosas. Podríamos decir, conciencia y darse cuenta es lo mismo. Dentro de eso, el proceso más noble es darse cuenta de sí mismo, de los procesos que suceden en uno. Sin embargo, es lo más difícil que hay. Muy difícil. Saben que cuando yo tomo la historia clínica de los pacientes, al final de la historia les pregunto, decime, ¿qué idea tiene? Imaginemos que la paciente se llame Mariana. ¿Qué idea tiene Mariana de Mariana? ¿Sabe lo que pasa? La mayoría me dice, ay, nunca lo pensé a eso. Nunca pensé qué idea tengo de mí. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué idea tenés, por ejemplo, del mejor amigo o de la mejor amiga? Inmediatamente me dicen, tac, 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 varias cosas a la vez. Entonces, nuestra conciencia está muy condicionada porque está puesta hacia afuera, hacia el mundo. Y estamos tan automatizados en eso que nunca nos descubrimos nosotros. ¿Saben que no sabemos qué pensamos? Como dijimos recién. No sabemos qué sentimos con respecto a nosotros mismos. Cuando nos preguntan qué sentimos, lo que tomamos son referencias de otro. Entonces digo, a ver, ¿qué dice mi amigo de mí? ¿Qué dice mi mamá, mi papá? ¿Qué dice mi novio, mi novia? ¿Qué dicen? Y entonces voy teniendo referencias externas, pero no son genuinas mías. Eso implica que yo tengo una distancia conmigo mismo, no tengo una conexión conmigo mismo como para tener una autoridad de lo que yo pienso, siento y hago conmigo. 3 elementos. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago conmigo. Saben que desde siempre los monjes crean un ambiente de separación del mundo. ¿Por qué se crea este ambiente? No es por costumbre, sino porque en el estado de separación tienen que encontrarse consigo mismos. Se tienen que encontrar con lo más íntimo de ellos mismos. Pueden descubrir el Dios interno, porque en el mundo lo que descubrimos es el Dios externo. Como no tenemos esa conciencia, esa conexión interna, no podemos hacer el contacto con el Dios interno. Pues los monjes se retiran por ese motivo. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Y desde ya les digo que durante este mes vamos a tener 2 tareas. Y ya les voy diciendo cuáles son las tareas. La primera tarea va a ser que vamos a anotar los sueños. Vamos a ir anotando los sueños que tengamos. Porque nuestra conciencia tiene muchos estados. Muchos. No nos damos cuenta cuando vamos cambiando de estado de conciencia. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar estados alterados de conciencia, por ejemplo. Y nos causa curiosidad que el estado alterado de conciencia, nos gustaría experimentarlo. Pero estamos continuamente entrando en estados alterados de conciencia. Pero como no estamos acostumbrados a hacer el proceso de observación, no nos damos cuenta que pasa eso. Uno de los estados alterados de conciencia es el sueño. Pero es fantástico el sueño porque ese estado alterado funciona sin defensas. Entonces ahí está permitido de todo. Nuestra conciencia no lo está inhibiendo. Entonces vamos a tratar de tenerlo como aliado el sueño para ese proceso de descubrimiento. Y durante este tiempo vamos a ir escribiendo. ¿Qué les parece?
Bueno, los psicólogos dicen que el sueño es un mensaje del inconsciente, ¿no? Y nosotros ahora que tenemos todo internet y que tenemos una comunicación instantánea, vamos a considerar que el sueño es un mail del inconsciente. Me manda un mail. Si lo recuerdo es porque es importante. Pero nosotros sabemos que la mayoría de los sueños no los recordamos. Todas las noches soñamos, pero solamente recordamos aquellos sueños que son importantes para nosotros. Entonces, este mes, primera pauta, vamos a tratar de aprovechar un estado alterado de conciencia que tenemos, que es el sueño. ¿Y qué otros estados tenemos alterados de conciencia? Ustedes en este momento están en un estado alterado de conciencia, porque no es normal estar así. No es normal estar así. Lo normal es que la persona tenga las tres funciones activas, o sea, hacer, sentir y pensar, y que esas tres coincidan una con otra. Cuando estamos funcionando con esas tres, nosotros somos efectivos y sentimos que estamos viviendo. Pero normalmente no funcionamos con las tres, funcionamos con una sola o con dos. Y esto nos lleva a estados alterados de conciencia. Vamos a poner algunos ejemplos de estos estados que todos los pasamos. Por ejemplo, cuando uno está enamorado. ¿Alguno de ustedes se enamoró alguna vez? Hay muchos enamoramientos silenciosos, ¿no es cierto? El estar enamorado es un estado alterado de conciencia donde está exaltado el sentimiento. Está tan exaltado que pierde objetividad. Y allí se volvió perfecto, encontré la persona perfecta. ¿Se dan cuenta que es un estado alterado de conciencia? Y todos lo vivimos, pero en ese momento no nos dábamos cuenta que era un estado alterado. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que saber que cuando está enamorado, uno no es objetivo. Indudablemente que no lo es. Y eso en realidad es lo que pasa cuando uno toma drogas. Hay ciertos frenos que dejan de estar, frenos sociales, y entonces empezamos a vivir ciertas cosas que son mucho más intensas porque no tienen... Nosotros socialmente funcionamos con ciertos frenos, siempre. Esos frenos están dados por la educación. Ya vamos a ir viéndolo todo esto. Están dados por la educación. Entonces, cuando nosotros tomamos ciertas drogas, estos frenos dejan de funcionar y nos encontramos con aquello que está en nuestro cerebro. Entonces, al encontrarnos con eso, en realidad estamos observándonos nosotros mismos. Lo mismo pasa con el sueño. Ustedes van a ver, cuando vayamos trabajando con los sueños, que nadie puede soñar algo que no sea de uno. Todos, cuando soñamos algo, es lo propio de uno. Entonces, vamos a ir descubriendo cómo es ese proceso en el sueño, como para poder entender el mail que me está mandando el inconsciente. ¿Qué otro momento nosotros tenemos alterada la conciencia? Todas las mamás, en el momento del parto, están en un estado raro. Tienen una expectativa, tienen una cosa tan fuerte, y cuando nace el hijo, ahí hace una conexión. Es casi como un enamoramiento también. Pero esa expectativa antes del momento del parto es un estado alterado de conciencia. Eso despierta muchas cosas fisiológicas y emocionales que lamentablemente los varones no lo podemos experimentar. Pero eso es un momento especial donde nosotros vivimos un estado alterado. Los papás también estamos alterados esos días
estamos con estados alterados de conciencia, quiero decir, porque quisiéramos participar de la misma manera física, o sea, con el hecho del nacimiento. Y ahí tenemos que hacer un gesto de amor como para poder acompañar, aunque no pueda poner el cuerpo en ese momento. Y entonces pongo cuando mucho la presencia, pero no puedo poner el cuerpo, no puedo poner el hacer. Sí puedo poner el sentir y el pensar. Otro estado alterado de conciencia. Así, durante el día, nosotros vamos teniendo estados continuos de modificación